¿Qué tal? Soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Sean todos bienvenidos a este momento de reflexión, donde vamos a hacer un comentario a la palabra de Dios que la liturgia nos tiene preparada para esta misa de Navidad, la misa del día. Vamos a prepararnos entonces interiormente, pues alabando a Jesucristo con una oración inicial. Voy a compartir con la pantalla con ustedes de todo lo que vamos a ir viendo en esta sesión. Entonces, tenemos aquí el comentario al Santo Evangelio de Navidad, Misa del Día del ciclo B, que es el que estamos empezando en este tiempo litúrgico. Corresponde al Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, que corresponden a lo que llamamos el prólogo del Evangelio de San Juan. A este comentario y reflexión le he llamado: el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Vamos a proceder entonces a comenzar nuestro momento de encuentro con el Señor. Hacemos la oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de los fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos, según el mismo Espíritu, conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, una vez puestos en la presencia de Dios y suplicando el don del Espíritu Santo para que nos conduzca en la recta comprensión del texto bíblico, vamos a pasar a la lectura del texto que tengo aquí en pantalla. Corresponde entonces al Evangelio que leeremos en la misa del día esta Navidad, este 25 de diciembre. Del Santo Evangelio según San Juan. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, el mundo había sido hecho por él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Perdón. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, con esto pasamos entonces a ver cuál es la estructura de este prólogo. Como vemos aquí en la estructura que se propone, tenemos que
el prólogo se divide en muchas partes, donde la parte inicial y la parte final se van conectando en cuanto a ciertos temas o palabras clave. Por ejemplo, en el versículo 1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba vuelto hacia Dios, que es lo que dice el texto griego, que ya iremos analizando poco a poco, y dice, y Dios era el verbo. Y al final tenemos a Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito que está en el Padre o vuelto hacia el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Por tanto, el primer versículo y el último, los versículos 1 y 18, nos hablan de la vida íntima de Dios, de esta relación entre el Padre y su Hijo, que es la palabra. Y así entonces vemos cómo todo el prólogo del Evangelio de San Juan va interconectando puntos. Ustedes pueden pausar el video cuantas veces quieran para poder ver precisamente la conexión entre los puntos. Lo que sí vemos es que en la parte central, justo los versículos 12 y 13 dicen, pero a cuantos lo recibieron les dio poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de la sangre, ni del deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Por tanto, el prólogo, aunque nos empieza a hablar del Hijo eterno y natural de Dios, pues está destinado a que comprendamos nosotros la parte central, que es que somos llamados efectivamente a ser hijos de Dios no por naturaleza, sino por gracia, por fe, por gracia. Entonces estamos llamados a convertirnos en hijos de Dios aceptando a Jesucristo, que es el revelador del Padre. En la teología del Evangelio de San Juan, la verdad que nos comunica el Evangelio es precisamente la aceptación de Jesucristo como revelador del Padre y que Cristo mismo es la revelación de este Padre celestial. Pasamos entonces a ver los versículos. Tengo aquí del lado izquierdo el texto griego, del lado derecho el texto en español. En arge en hologos, kai hologos en prostonceon, kai theos en hologos. Jutosen en arge prostonceon, dice el texto griego. En el principio, en arge, existía el verbo o la palabra, como también se puede traducir ho logos. Y este verbo o palabra estaba prostonceon. Comúnmente en el griego, la preposición pros puede seguirle un dativo, pero aquí sigue más bien un acusativo, lo que indica que está vuelto hacia, ¿verdad? El verbo está vuelto hacia Dios, hacia el Padre, dentro de la vida intratrinitaria, ¿verdad? Intratrinitariamente, la relación entre el Padre y el Hijo es una relación frente a frente. Kaitheosen hologos, esta expresión, el tercer renglón en griego, comúnmente es mal interpretado, por ejemplo, por los testigos de Jehová, que dicen que aquí se refiere a que la palabra era una especie de Dios menor, ¿verdad? De hecho, si dicen en sus Biblias, las Biblias de los testigos de Jehová tienen ese error de traducción. ¿Por qué es un error? Porque la palabra theos, que comúnmente lleva el artículo ho theos, aquí no lleva artículo por una razón muy importante. Vemos que el artículo ho está justo antes de logos. Aquí estoy indicando, este es el artículo masculino singular, ho, y logos, que es palabra o verbo. Aquí, pues, el artículo indica que esta palabra logos es el sujeto de la oración, mientras que theos, que también está en caso nominativo, es el predicado nominal. Por tanto, Dios será el verbo, dice el texto literalmente así como se lee, pero podemos traducirlo también, y el verbo era, el verbo eimi en imperfecto es en, así se pronuncia, en theos, es decir, la palabra era Dios. Y así es como lo tenemos en nuestras Biblias, comúnmente católicos y cristianos no católicos
tenemos siempre bien traducida esta expresión. Y la palabra era Dios, es decir, la palabra era divina. Ujú. La última expresión, jutos en arjé, jutos en estaba, en arjé, en el principio, pros ton theon, vuelto hacia Dios, junto a Dios. Es decir, es una relación entre el padre y el hijo, están juntos, pero viéndose a la cara, digamos. Obviamente es un antropomorfismo decir que Dios tiene cara, que los dos están viéndose la cara uno al otro, porque obviamente Dios es espíritu y por eso cuando decimos que está vuelto hacia, estamos utilizando una expresión antropomórfica, es decir, como hablamos de Dios como si fuera una persona humana, pero obviamente es un lenguaje análogo, ¿verdad? Porque la vida intratrinitaria solo Dios la tiene. Aquí Juan lo expresa de este modo porque en su reflexión teológica ha comprendido que el Padre habita en el Hijo en el Padre, los dos son una misma cosa, son una sola realidad. Esto viene expresado a lo largo de diversas expresiones dentro del Evangelio juánico, que es muy preciso. De los 4 evangelios, este es el único que expresamente afirma una y otra vez la condición divina de Jesucristo. Los siguientes versículos del 9 al 13 tenemos el verbo era la luz verdadera, el tofos, toalecinón, la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. Ajá, erjómenon eiston cosmon. Muy importante esto, porque vemos que comúnmente la luz en las religiones antiguas venía relacionada con la divinidad. Aquí Juan va a utilizar precisamente esa idea genérica, pero la va a aplicar aquí a la palabra o a Cristo, que es verbo, que es esta palabra eterna y divina de Dios, que es la única capaz de iluminar la vida de los hombres, no como las otras religiones que tenían prácticamente por Dios al sol, a la estrella, que es una criatura, y Juan nos va a decir que la luz verdadera, la luz que ilumina a todo hombre, la luz que dio origen a toda la creación, es el Hijo Eterno, es la palabra de Dios. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él y el mundo no lo conoció. Con esto afirma entonces que solo Dios es creador. Ujú. Y crea todo por medio de su palabra. Y confirma nuevamente que el mundo no pudo haber sido creado sin la palabra. Luego dice, vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Los taidia, en el texto griego, eistaidia elten, a los propios vino. Taidia, que es los suyos, los propios, obviamente es el pueblo judío, pero los suyos no lo recibieron. Kaihoi idioi auton u parelabon. Aquí Juan no está denigrando a los judíos, está refiriéndose a un gran grupo de judíos que lo rechazaron, porque sabemos todos que los 2 apóstoles también eran judíos, la Virgen María era judía. Entonces, no todos los judíos lo rechazaron. Por eso agrega la especificación en el versículo 12, pero a cuantos lo recibieron, Josoi de la bonautonedoken autois dio a ellos exusían, poder o autoridad, tecnaceu genestai, de llegar a ser hijos de Dios. Literalmente, genestai, de llegar a ser hijos de Dios, de convertirse en hijos de Dios. Luego, a los que creen en su nombre. Tois pisteusin, eisto onoma autu. Aquellos que creen en su nombre, es decir, que han aceptado a Jesús como revelador y revelación del Padre. Estos no han nacido de la sangre, ni del deseo de carne, ni del deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Esto es un punto que Juan va a afirmar a lo largo de todo su evangelio, que así como los que creen han nacido de Dios, es decir, por voluntad divina, exeu egenethesan, es muy importante distinguirlo de aquello que nace simplemente por deseo carnal, ajá, por la unión de un hombre y una mujer. A esto se refiere los que no han nacido, perdón, de la sangre ni del deseo de carne.
como sucede comúnmente en la unión del hombre y la mujer, que con el tiempo dan a luz a un ser, a un nuevo humano. Entonces, tampoco ni de deseo de varón, ude ec celematos andros. Ajá. Entonces, con esto Juan nos está diciendo que nuestra condición de hijos de Dios es una condición que parte primero de la voluntad divina, la iniciativa divina, que enviándonos a su Hijo nos abre esta posibilidad de llegar a ser hijos de Dios, obviamente hijos adoptivos de Dios, por el hecho de aceptar al revelador y que es a su vez revelación del Padre, que va a ser su Hijo encarnado. Y viene este versículo hermoso, caejólogo sarx egeneto, y el verbo se hizo carne, sarx es carne, kai eskenos en enjimín, y puso su tienda entre nosotros. Pongo esta traducción deliberadamente así porque precisamente el verbo eskenosen significa puso su tienda literalmente en medio de nosotros. Ese enjemín podría traducirse muy bien como en medio de. Tengo aquí, por ejemplo, el análisis gramatical del griego del Nuevo Testamento, publicado por Max Servik, profesor del Instituto Bíblico de Roma, que nos explica esto. Dice, eskenosen es el auristo del verbo eskenó, que es armar una tienda o morar en una tienda, obviamente se refiere a tiendas de campaña. Ajá. En general, morar, habitar, puede ser también entendido como un auristo ingresivo, es decir, como un verbo en pasado que da inicio a una serie de acciones. Puede ser estableció su domicilio o su residencia. Es una forma de aludir a la encarnación. También puede ser entendido como un auristo complexivo, es decir, en sentido global. También podría entenderse como habitó entre nosotros en cuanto a vida terrena. Ujú. Este último se ve favorecido por el siguiente eceasámeza, que viene más adelante. La expresión eceasámeza, que viene después de este espacio, aquí lo tenemos. Kai eceasámeza. Ujú. Tenemos eceasámeza, es auristo de ceaomai, que significa contemplar, observar o ver, ¿verdad? Eceasámeza significa entonces porque contemplamos en pasado o hemos contemplado. Y bueno, pues se refiere al hecho de que el verbo eterno, que es todo espíritu, que es inmaterial, se ha hecho hombre, ha asumido la naturaleza humana para ser contemplado por nuestros ojos. Por eso dice después, cae eceasámeza, y hemos contemplado tendoxan autu, su gloria. Hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Pleres haritos caialeceias. Pongo aquí entre paréntesis, gracia que es verdad, debido a que este kai, que es comúnmente es una conjunción coordinante que se traduce en español como y, gracia y verdad, este kai puede tener un sentido epexegético, es decir, un sentido explicativo, lleno de gracia, que es verdad, verdad con V mayúscula, lo que significa que la gracia, que es la comunicación de la vida divina, ¿verdad? Se convierte aquí o se identifica con una verdad, que es la revelación de Dios por medio de Jesucristo. Hay que comprender siempre esto. La palabra verdad en el Evangelio de San Juan, cuando se refiere a la acción de Cristo o a la manifestación de Dios en Cristo, se debe entender precisamente en ese sentido. La verdad los hará libres, por ejemplo, tenemos en Juan capítulo 8. Se debe entender que, ¿qué verdad es la que nos hará libres? La aceptación de Jesucristo como revelador del Padre y como revelación misma del Padre. Es revelador y al mismo tiempo es revelación del Padre. Después tenemos versículos 16 y 17. Pues de su plenitud, hoti ectu pleromatos autu, hemos recibido todos gracia sobre gracia o gracia tras gracia,
Harin antiharitos puede tener estos dos significados, porque la ley se nos dio por medio de Moisés, lo cual con ello ya reconoce Juan que la ley de Moisés constituye la primera gracia que Dios ha dado a su pueblo. Pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Entonces dicen en griego, hotijonomos dia Moiseos e12, porque la ley por medio de Moisés se nos fue dada o fue dada. Jeharis kai je aletheia, la gracia y también la verdad, dia Jesús, Christu egeneto, por medio de Jesucristo ha llegado a ser, es decir, nos ha llegado. Muy interesante esta expresión, fíjense, muchos que consideran que el Evangelio de San Juan es antisemita o antijudío, aquí vemos que es todo lo contrario. Juan especifica con toda claridad que la primera gracia que Dios ha dado al mundo, sobre todo a su pueblo, el pueblo hebreo, ha sido la gracia de la ley de Moisés. Dios comunica, en cierto modo, su vida a los judíos, bueno, a los hebreos en general, porque en tiempos de Moisés no existía formalmente el judaísmo, apenas estaba iniciando lo que con el tiempo se convirtió en el judaísmo, pero por medio de la ley de Moisés viene entonces la primera gracia, que es precisamente la concesión que Dios da de una capacidad de poder vivir según su palabra, según sus mandamientos y demás decretos, demás disposiciones. Sin embargo, la gracia y la verdad, o la gracia que es verdad, nos llega por medio de Jesucristo. Es decir, la plenitud de la revelación nos llega por medio de Jesús, Hijo eterno de Dios, revelador y revelación del Padre. Versículo 18, que es el versículo final. Theonudeis georaken popote. A Dios nadie lo ha visto jamás. Ciertamente, nadie puede ver a Dios en esta vida. Muchos dicen, yo no creo en Dios porque nunca lo he visto. Pues nunca lo vas a ver, porque Dios no se materializa. Dios se ha encarnado en Jesucristo y eso fue hace 2000 años. Y Él murió, resucitó, subió al cielo y está presente en medio de su iglesia a través de los sacramentos, a través del amor que unifica a todos los cristianos como un solo pueblo, a través de la presencia de su Espíritu Santo. Así Dios entonces se hace presente en medio de su pueblo, pero no lo puedes ver tú en la fila de las tortillas, en la fila para tomar un camión o el metro, ¿verdad? Lo que puedes ver es siempre lo material. Eso es lo que capta nuestros ojos, ¿verdad? Monogenes theos ho on eiston kolpon tu patros ekeinos exegesato. Dios unigénito, monogenes theos, que está vuelto hacia el Padre o que está en el seno del Padre, que está vuelto hacia el seno del Padre. Hoon, hoon significa el estando o el que está, eiston kolpon, en dirección del seno del Padre, kolpon tu patros, ekeinos, ese mismo, o ese exegesato, ha dado a conocer al Padre. Nuevamente, Jesús es revelador del Padre, revelación del Padre, y además es el intérprete del Padre. Exegesato, de ahí viene precisamente del verbo exegeomai, viene exégesis, que es explicar, traducir o interpretar. Jesús es el intérprete del Padre, es el hermeneuta del Padre Celestial. ¿Por qué se lee este texto el día de Navidad? Se lee porque es necesario que comprendamos cuál es la esencia del niño Dios que está en el pesebre. Él es el revelador del Padre. Él es la revelación del Padre y Él es el intérprete del Padre, aquel que tiene toda la autoridad para interpretar debidamente al Padre. Esto no lo ha tenido ningún profeta, ni Moisés, ni ningún profeta. La Iglesia ha recibido de Dios la facultad de continuar la obra de la interpretación de la palabra de Dios dentro del contexto general de la tradición viva de la Iglesia
Y el magisterio, que es el intérprete auténtico de la Escritura, está obligado siempre a servir la palabra de Dios para explicarla al pueblo entero, para que el pueblo conozca la verdad que nos viene del Padre, que es Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad del Padre, y para que todos nosotros sepamos corresponder a la gracia, aceptando los dones que Dios nos da para poder vivir conforme a su voluntad. De aquí entonces planteó la exhortación en estos puntos. Primero, Cristo es verbo o palabra. Hace referencia a que Él es el revelador del Padre. Jesucristo es a su vez plenitud de la revelación del Padre. Eso también lo confirma continuamente la constitución dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, en los primeros 4 números, sobre todo Dei Verbum 2 y 4, insisten en este punto: Jesucristo, mediador y plenitud de la revelación. Segundo, la encarnación es un tema central para las comunidades juánicas, es un principio contrario a la esencia, del gnosticismo. Recordemos que el gnosticismo era un tipo de cristianismo que, quizá sin ninguna mala intención, había interpretado la predicación apostólica desde categorías filosóficas ajenas a la revelación bíblica. Estas categorías filosóficas venían del llamado mito gnóstico, que ya mucho antes de la llegada del Evangelio a muchas regiones de Asia Menor, del Medio Oriente y del norte de Egipto, ya se había extendido el mito gnóstico, precisamente por otras razones, sobre todo históricas, que precedieron a la aparición del cristianismo. Y entonces cuando ellos escuchan el mensaje evangélico, lo entienden, lo reciben, pero desde esas categorías mentales. Y entonces surge así el llamado cristianismo gnóstico, que tenía entre sus defectos, por así decirlo, la, eh, pues digamos, la consideración negativa de toda la materia. Es decir, creían que el bien solo podía venir del espíritu y que de la materia solo puede venir el mal, porque la materia de suyo es mala, decían los gnósticos, y por eso ellos no aceptaban la encarnación del Hijo de Dios. Para ellos, Jesús debió ser solo divino, pero no humano, no verdaderamente humano. Un tipo de gnosticismo, por ejemplo, fue el docetismo, que decía que Jesús era divino, pero tenía una apariencia humana. Precisamente docetismo viene del verbo doqueo, que significa parecer, asemejarse a, y entonces por eso decían que parecía humano, pero no había asumido la condición humana que implica el ser carnal, porque para ellos la carne era mala. Entonces, contrario a estos principios del gnosticismo o de lo que en su tiempo del Evangelio de San Juan, cuando fue redactado, eran los principios de un cristianismo que iba a decantar en el gnosticismo cristiano. Juan dice: no, señores, no se confundan, el Hijo Eterno de Dios se hizo carne, sarx egeneto, llegó a ser carne y puso su morada en medio de nosotros. Eskenos en enjimín, dice el texto del versículo 14 en griego. El prólogo, por tanto, despierta en el lector el deseo de participar de la intimidad de Dios, intimidad que se dice al inicio y al final del prólogo, como les mostré hace rato en el esquema. El primer versículo y el versículo 18 insisten en esa situación de la vida íntima de Dios. Te lo plantea de tal modo que tú dices: ay, yo quisiera participar de esa vida íntima, de esa vida divina entre el Padre y el Hijo. Pues, ¿qué crees? Que sí se puede. Puedes acceder a esa vida íntima de Dios por medio de la aceptación de Jesucristo, que es precisamente el revelador del Padre, es la verdad del Padre, y lo harás por medio de la aceptación también del Evangelio, que es la gracia, que es verdad. Ajá. La comunicación de la vida divina, que a su vez es manifestación de Dios en Jesucristo. Finalmente, solo el Verbo, en cuanto Hijo eterno, puede explicarnos a Dios desde su interioridad. Cuando veíamos precisamente en el último de los versículos, el versículo 18, cómo termina, dice:
Ho oneiston colpon tu patros, ekeinos exegesato. Aquel que está vuelto hacia el seno del Padre o que vive en la dinámica del seno del Padre, él es el único que ha revelado la vida de Dios. Por tanto, no hay que buscar por otro lado. Solo en Jesucristo encontramos precisamente la unión con el Padre Celestial, el poder vivir, digamos, en el seno del Padre, en el colpon tu patros, como dice aquí el texto. Por tanto, nuestra vida debe ser siempre un direccionarnos hacia Dios, direccionarnos, dirigirnos precisamente a la aceptación de la revelación que Él nos ofrece por medio de Jesucristo. Bien, como bautizados, iluminados por Cristo, luz del mundo, unidos a Él, que está unido al Padre, hemos de continuar su vida y misión en el mundo para que se santifique, es decir, para que el mundo se santifique y participe de la vida íntima del Dios uno y trino por toda la eternidad. Así que estando bautizados nosotros, debemos procurar siempre conducir nuestra vida según Dios. Eso implica aceptar completamente la revelación que el Padre nos hace por medio de Jesucristo y continuar la vida y misión de Jesús, que es una vida y misión para santificar al mundo. Es el Espíritu Santo el único que santifica al mundo, pero quiere hacerlo a través de nosotros, los bautizados. Y así entonces participamos activamente de la obra salvífica por gracia, por esta gracia que es verdad, que es el Evangelio. Vamos a hacer entonces nuestra oración final para ponernos en las manos de Dios y que Él nos ayude a realizar nuestra vida precisamente como una expresión del amor divino por la humanidad y por todo el mundo para lograr su santificación y su salvación. Oh, qué admirable intercambio. El creador del género humano, tomando cuerpo y alma, nace de una virgen y hecho hombre sin concurso de varón, nos da parte en su divinidad. Señor Dios, que de manera admirable creaste la naturaleza humana y de modo aún más admirable la restauraste, concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir nuestra humanidad, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Agradezco a todos ustedes su conexión. Espero que este video les pueda ayudar a vivir en profundidad su condición de bautizados, su condición de hijos de Dios, una vez que han aceptado a Cristo en sus vidas. Y les imparto la bendición para que puedan vivir en santidad, justicia y rectitud ante Dios y ante los hombres. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pues vayan a vivir con alegría lo que hemos aquí meditado, lo que hemos compartido, que es la palabra del Señor. Muy feliz Navidad, próspero año nuevo 2024. Dios los bendice. Cuídense mucho. Hasta pronto.